Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles, hermanos, amigos de la gran familia Torrefuerte. Nosotros agradecidos de tenerle con nosotros. En el inicio de la lección número 4 ya estamos llegando a la primera de 3 partes de este curso. El primero y el segundo libro del profeta Samuel son nuestro tema de estudio. Nos da mucho gusto, lo cual también agradecemos, que nos ha acompañado hasta esta instancia. Nuestro deseo es que esto continúe hasta el final del curso, hasta el final de este estudio bíblico. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección, su guía, para que este sea un tiempo en el que podamos aprender algo nuevo, que nos permita, sobre todo, conocer más de nuestro Señor, conocer más su carácter, y también poder identificar, ¿por qué no?, de qué manera podemos estarnos conduciendo, si al leer, al reflexionar en esta clase sobre nuestro comportamiento, vemos que a Dios gracias vamos en la dirección correcta, pues bendito sea Dios. Puede ser diferente, puede ser que conozcamos o reconozcamos la necesidad de hacer algunos ajustes, claro está, apoyándonos en el poder y en la guía de Dios por nuestras propias fuerzas. Sabemos eso no es posible. Por eso es que antes de iniciar cada clase, nos gusta darle la bienvenida, agradecer que está con nosotros, pero sobre todo, pues destinamos tiempo para orar y pedirle al Señor que sea un tiempo de provecho para todos y cada uno de nosotros. Sea que está viendo esta clase de manera directa, digamos, en el momento que se está transmitiendo, o que lo va a hacer más adelante. Oramos, hermanos. Gracias, Padre bendito, por este hermoso tiempo que estamos pudiendo, gracias a ti, destinar para congregarnos en tu nombre. Lo hacemos, Señor, con el propósito de conocerte más, de exaltarte a través de una reflexión seria de tu palabra, y cuando decimos seria, pues nos referimos básicamente a con un corazón abierto, Señor, para realmente entender lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias por quienes nos han acompañado hasta este momento, deseamos que sea así hasta el final. Gracias por quienes están añadiendo, incorporando, podríamos decir, en esta clase, Señor. Nuestro anhelo es que puedan estudiar las anteriores lecciones y estar contemplando todo lo que hemos podido exponer, Señor. Y de aquí también para el final, Señor. Gracias por cada hermano, por cada matrimonio, por cada joven, por cada familia, Señor, que se involucran en este estudio bíblico de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya lo ha podido ver. En esta lección el énfasis serán de los capítulos 13, o será del capítulo 13, versículo 1, es decir, su inicio, hasta el 15, el versículo 35. Es una porción de la palabra bastante extensa, por lo cual ahora la dinámica, a diferencia de la clase pasada, será, digamos, que presentar de forma compendiada cada uno de los sucesos que se mencionan a lo largo de estos capítulos. Claro está, del primer libro de Samuel. Y el énfasis, el enfoque, principalmente será ahora. Recordará, el anterior fue para con Samuel, el antepasado para con el arca del pacto. Y en la primera, bueno, una semblanza general. Hoy nos toca hablar un poco, decimos poco en relación a lo que quisiéramos, ¿verdad?, del rey Saúl. Recordemos, clase anterior, el pueblo de Israel clamaba por un rey humano, visible, palpable, y el argumento es como los demás pueblos lo tienen. Esta es una demanda, una petición que hacen a Dios a través de Samuel. Samuel la da a conocer a nuestro Señor. El Señor, en su paciencia, dice: así será, pero hay una advertencia: este reinado será problemático, y vaya que lo fue, y lo vamos a ir viendo con más detalle, justo el por qué. No tanto por la estructura. Si el rey en cuestión, se trata de Saúl, hubiera desarrollado, hubiera adoptado una actitud abierta, humilde, como por ejemplo fue en el caso del profeta Samuel, una función muy diferente a la de un rey, pero la actitud correcta, la actitud que honraba, glorificaba a Dios, la vemos en Samuel, que era un hombre temeroso de quién, de Dios, receptivo a qué, a lo que él le decía, nuestro Señor, y sobre todo fiel en qué, al exponer al pueblo las cosas que Dios deseaba.
que el pueblo conociera. O sea, no se guardaba nada, no maquillaba nada, hacía a un lado la diplomacia y hablaba de una manera tal cual Dios quería que el pueblo escuchara. Saúl, en otro panorama político, militar, bien pudo haber sido un instrumento en las manos de Dios, pese a que Dios consideraba, o mejor dicho, no consideraba necesario un hombre para un reinado, puesto que Dios mismo era el rey, es el rey de este pueblo. Bueno, entonces, ¿qué hace esta situación todavía más problemática, si no es que caótica en algunos puntos? Que Saúl, como ahí lo vemos en el título, se trató de un hombre rebelde. Saúl, el rey rebelde, es el título de esta lección, la número 4. El autor, destina solo 3 capítulos, los mencionados, para el desarrollo de este reinado. Ahora, son 3 capítulos, pero muy ricos en información y amplios además. Por eso decimos ahí suficientes para dejar en claro que se trató de un reinado cuya característica fue la rebeldía de Saúl, un hombre que se resistió. Fíjese qué triste, si no es que dramático, que teniendo este hombre, hablo de Saúl, porque lo entendió perfectamente, el gran privilegio de haber sido permitido por parte de Dios, es más, nombrado por parte de Dios, como el primer rey de una larga, diríamos, dinastía para con Israel, lejos de que este hecho fuera para él, en su corazón, considerado como un enorme privilegio, porque vaya que lo era, lo asumió de una forma triste, lo asumió, creemos, podemos decirlo así, olvidándose de la fuente. Él era rey porque Dios así lo determinó. Y cuando nosotros, hermanos, olvidamos la fuente de las bendiciones que rodean nuestra vida, estamos en serios riesgos espirituales. Estamos en el riesgo de considerar, al menos levemente, que de algo sí hemos de ser merecedores ante tanta bendición por parte de nuestro Señor. Vaya, no dudo de que un susurro del diablo sea, pues es que algo seguro tienes, que Dios ha hecho esto a favor de tu vida, Dios te ha dado esto más, Dios te ha dado, por ejemplo, una hermosa familia, Dios te ha provisto de la comida todos los días de tu vida. Algo bueno debe haber seguramente en ti. Recordemos que lo que le llevó a Lucifer a quedar fuera de una comunión hermosa con Dios fue justamente el orgullo. Entonces, si alguien sabe de cómo alimentar el orgullo, pues es este ángel caído. Y obviamente, en el propósito de enemistarnos con Dios, sobre todo en ese coraje, en ese enojo que él experimenta al vernos bendecidos por Dios, nos puede abordar muy bien, es decir, de una forma muy efectiva, con esa estrategia, ¿no? Y Saúl, la expresión, se la creyó. Llegó un momento en el que dijo, algo bueno debió haber en mí, debió haber visto el Señor en mí, que le dijo a Samuel que yo voy a ser el ungido para tratarse de ¿quién? El primer rey de Israel. Entonces, por eso, obviamente, cuando las cosas no se desarrollaban en una exigencia para con su humildad, la cual era débil, era pequeña, era poca, pues él se rebelaba. Recordemos, ya lo dijimos, que Dios le concedió a su pueblo un rey. Ya mencionamos este punto. A diferencia de las otras naciones, este rey, Saúl, sí tuvo a quien rendirle cuentas. Y eso es lo que ni usted ni yo nos conviene olvidar. Somos dueños de nada, somos mayordomos de todo lo que el Señor nos da, y que no solamente son cuestiones materiales. Si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad o ya tuvo la oportunidad de concluir con una preparación profesional, dígase licenciatura, maestría, doctorado, hermano, me gusta recordarle, esto es algo que el Señor dotó para con usted con un propósito. Dentro de ese propósito puede haber diferentes aristas, una remuneración económica considerable, digna, una satisfacción
profesional, ¿por qué no abrigar eso dentro de los renglones de estas bendiciones? Pero somos mayordomos hasta del tiempo que Dios nos está dando. Ahora, yo sé qué difícil sería estar pendiente de cada minuto de nuestra vida para ver qué tanto provecho le estamos sacando, qué tanto estamos enfocando cada segundo de nuestra existencia para darle honra y gloria a nuestro Señor. Yo sé que eso sería difícil. Humanamente estaríamos estresados, vaya, tal vez hasta ni pudiéramos hacer gran cosa en esa idea o concentrados a ese nivel. Pero englobar, mi tiempo no es mío, realmente es Dios, es de parte de Él. Mi profesión realmente es un conocimiento que Dios me ha dado. Mi familia realmente es la familia de la cual el Señor me permite ser parte de ella. Aún como papá, claro, con la responsabilidad de ser la cabeza en esta familia, en este hogar, pero no deja de ser un regalo de Dios y un don de Dios, y por ende del cual Dios tiene todo el derecho de pedirnos cuentas, de que le rindamos cuentas. Y ¿sabe qué? Llegará el momento en el que tendremos que hacerlo. ¿Cómo? Ya depende de cada creyente, ya depende de cada nivel de responsabilidad que haya en nuestro corazón para con esas áreas de las que tarde o temprano, tarde entre comillas, tendremos que dar cuentas. Y las que Saúl entregó, por decirlo de cierta forma, en el escritorio de Dios no fueron buenas. Esencialmente no, en términos generales no. Sí hubo por ahí matices, episodios que se le pueden aplaudir a Saúl, por supuesto. Tampoco se trató de, vamos a decirlo así, de un monstruo, pero sí realmente fue una cuestión bastante lamentable. De tal manera que en el ocaso de su reinado queda evidente de parte de Dios una expresión de tristeza con respecto a este primer rey que él asigna. Tan solo al segundo año de su reinado, es decir, tomando un poco de confianza, estableció un ejército formal. Antes Israel se desarrollaba a través de un ámbito, llamamos o le decimos de la milicia, es decir, para militares, personas que no vivían, israelitas, que no vivían completamente de esa función, eran preparados, capacitados, por cierto, de forma intensiva muchas veces, pero ellos tenían otras ocupaciones. Aquí se está hablando del establecimiento de un ejército como tal. Ahora, ¿qué tendría de malo o qué tiene de malo para una nación el tener un ejército? Cuando nosotros decimos que es con fines de cuidar su soberanía, su territorio, pues nada de malo. Aquí el sesgo que hace que todo esto sea una desviación es la razón, es la motivación. Tal parece que Saúl dice, este es el pueblo de Dios, pero es mi reinado también, y yo quiero, para protegerme, para proteger este reinado, establecer de una manera concienzuda a todo un equipo de personas que van a defender este reinado. Si él hubiera dicho, hubiera pensado, hubiera concebido en su corazón para la protección del pueblo de Dios, se hubiera escuchado elegante, incluso impresionante, pero no dejaría de estar asomándose en ello una falta de confianza en Dios, que siempre que estableció, les daré la batalla, no había poder humano que impidiera ese propósito. Cuando Israel perdía, era por su desobediencia, no por falta de una estrategia militar y mucho menos por un poder que solamente Dios tiene de manera infinita. Bueno, entonces decimos, con 3,000 hombres está formado o se constituye este ejército, 2,000 bajo su mando. Vea si no está aquí evidenciándose esta dependencia hacia o para con el factor humano. Los otros 1,000 bajo Jonatán. O sea, le dice a su hijo, a ti te van a rendir cuentas, tú vas a ser el capitán de estos 1,000 hombres,
yo de estos 2000. Todo esto como un entorno preparatorio a lo que se vendría después. Los enemigos de Israel en estos 3 capítulos, quienes creemos que fueron, le atinamos. Los filisteos, atinamos en sentido figurado. ¿Por qué? Porque ya sabemos, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, que este fue el pueblo, digamos, durante esta etapa de la que estamos hablando hasta el momento, más consistente en esa enemistad para con Israel, los filisteos. Aquí nos estamos adelantando un poquito, ahora estamos mostrando a Goliat. Aunque se les venció en la batalla de Ebenezer, más adelante vemos que no fueron derrotados de manera definitiva. ¿Por qué? Porque en capítulos posteriores a esta parte que estamos seleccionando para la clase, seguimos viendo conflictos militares con este pueblo. La Biblia relata 3 batallas importantes en este periodo, en estos capítulos. La primera es la batalla de Micmas, mencionada o descrita de una forma más detallada justo en el capítulo 3, de los versículos 3, todo el capítulo hasta el final del capítulo 13, el 14 hasta el 46. Ahora, ¿por qué tenemos ahí entre paréntesis a Jonatán? Porque él fue el que encabezó esta batalla, el hijo. Cuando decimos Jonatán, estamos bien, hermano, nos estamos refiriendo a ese gran amigo, a ese amigo entrañable de David. Él, este hombre, ya con lo que hemos mencionado en este momento, si es que no conocíamos nada de él, que lo veo difícil, sabemos que se trató de un hombre, aunque era el hijo de Saúl, muy diferente en su forma de percibir su compromiso con Dios. ¿Amaba y respetaba a Saúl como su padre? Sí. Bien obedecía el mandamiento. Honraba a su padre, pero realmente siempre antepuso, gloria a Dios por esto, para beneficio espiritual de él, a Dios dentro de su forma de vida. Iba yo a decir dentro de sus estrategias militares, lo cual es cierto, pero no solamente era eso, sino toda su forma de vivir. De tal manera que incluso en esa amistad con David, pues el entendimiento fue pleno, porque David también siempre pretendió lo mismo. Bueno, después de esta batalla, los filisteos se reorganizan, porque es una batalla en la que gana Jonatán. Se reorganizan para poder vengarse. La Biblia menciona 30,000 carros como parte de ese ejército filisteo para poder tomar venganza. Los eruditos bíblicos consideran que hubo ahí en la traducción una imprecisión y que realmente, apoyándose en hechos históricos, el ejército de los filisteos no pudo rebasar más de los 3,000, sobre todo hablando de los carros de herrería, que en su tiempo pues venían siendo pues la máxima tecnología para pelear, pero como haya sido, se trataba de un número impresionante, de tal manera que esto generó miedo en Israel, a qué nivel que muchos de esos soldados ya oficiales desertaron. Samuel estaba desarrollando durante este proceso un tiempo de 7 días para conocer de parte de Dios qué hacer ante esta situación. Al mismo tiempo que en Saúl había confusión, titubeo, indecisión, resentimiento, es decir, un mar de pensamientos y de sentimientos que se hubiera podido evitar si hubiera doblado sus rodillas para decir, Señor, aquí qué debe hacerse. Saúl, dudoso de Samuel, no solo del proceso por parte de Dios, no solo del proceso divino, sino poniéndole nombre y apellido, Saúl entendió que en un momento dado lo que Samuel le pudo haber dicho no hubiese sido efectivo. Entonces, ante esa situación y con la impaciencia que le caracterizó, desarrolla por sí mismo los sacrificios para saber qué hacer. Esto se detalla en los versículos 7b al 8b también, es decir, el 8 completo. ¿Qué pasa? Que Samuel está desarrollando un tiempo de comunión con Dios,
sacrificando, para de tal manera conseguir de parte de Dios esa directriz que el pueblo necesitaba. Hagamos de cuenta que Saúl le dice, hasta un lado lo voy a sacrificar yo, voy a hacer yo estos sacrificios. Por eso dice al final, asumiendo un rol que no le correspondía. Vea hasta qué nivel puede uno, hasta qué bajeza espiritual puede uno llegar cuando le decimos al Espíritu Santo, las cosas se van a hacer como yo quiero. Hay entonces impaciencia, falta de confianza en Dios, errores uno tras otro, sin duda, y estaremos también involucrándonos en situaciones que no son nuestra responsabilidad. Dios a cada hijo suyo le hace un llamado a desarrollarse como una nación santa, un real sacerdocio, pero siendo más específicos, establece dones a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, para que usted y yo en su momento asumamos bien, tengamos claro qué es lo que Dios, recuerda la primera parte de la clase, está poniendo en nuestras manos, nos está haciendo mayordomos, ya no solo de tiempo, ya no solo de recursos, sino de dones que han de servir para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por eso es tan delicada o es tan delicado el que nosotros esto no lo viéramos con la seriedad del caso. Podemos estar haciendo actividades de las cuales Dios no nos está pidiendo cuentas y que podríamos estar asumiendo con todas las motivaciones que quiera uno mencionar, buenas incluso al oído, pero no genuinas, es decir, no brotando del corazón de Dios. Pues a ese nivel digamos, de decaimiento espiritual vemos en el rey Saúl. Versículo 14, lo leo tal cual, la Reina Valera al menos así lo dice, mas ahora tu reino no será duradero. Esto ya es una reacción, una respuesta por parte de Dios, usando la vida de Samuel, y vea cómo desde este momento se le empieza a advertir, tu reino no será duradero. Saúl entendía que en una monarquía esta concluye en una situación drástica, es decir, con la muerte del rey principalmente hablando. Pero entonces veamos lo que se está involucrando en este mensaje. Tu vida se va a acortar. Y aunque no fuera así, tu reinado ya no tiene mayor vigencia que la que estamos, Dios diciéndoselo a sí mismo, estamos estableciendo desde ya. Hay una profecía por parte de Samuel a David, David queda fuera de este panorama, a Saúl, pero con todo y que aquí la revelación está siendo, digamos, un tanto general, ya Dios tenía delimitado el día. Esto lo podemos asegurar apoyándonos en la omnisciencia de parte de nuestro Señor. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahora, esta expresión debe considerarse como lo que es, una expresión que nos ayuda o nos puede ayudar a entender cómo está actuando Dios. No es que Dios realmente haya tenido que, ante el fracaso de un plan, porque Dios nunca ha fracasado ni nunca será así, tuvo que buscar a alguien de abajo de las piedras o de donde lo encontrara. No, Dios desde la asignación de Saúl sabía cómo sería este reinado y por ende, ya desde antes de la fundación del mundo, eso usted y yo lo podemos asegurar, estaba asignado un sucesor, en este caso David. Pero obviamente Saúl tenía que irlo entendiendo de acuerdo a nuestras facultades humanas que son muy limitadas. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esto de buscado es, Dios tiene provisto la cobertura de cualquier necesidad, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo repetimos, lo que Jehová te encomendó. No solamente el qué, sino el cómo. O sea, te encomiendo ser rey y bueno, mal o bien, era un rey. No, Dios demandaba, esperaba un reinado que le glorificara su nombre, no al de Saúl. Y Saúl siempre buscó la gloria para sí, tristemente.
Tenemos aquí 3 puntos. Un versículo es uno de ellos. Primero, el desarrollo de la batalla se describe en el capítulo 14. Vea por qué estamos haciendo un extracto, ¿no? Del versículo 1 al 46. Se imagina que lo tratáramos de describir aquí versículo por versículo, o al menos por secciones, aún así sería largo. Lo significativo de esta, es decir, de esta batalla, es el papel que desempeñó Jonatán, y que está en el versículo 6, bien plasmado este desempeño. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Le suena familiar la expresión? Muy equivalente a la de David cuando se enfrenta a Goliat, ¿verdad? Bueno, vamos por partes. Recordemos, había mucho desertor incluso ya a estas alturas. Y Jonatán, ¿qué hace y por qué lo hace? Dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué hermoso vemos en esta expresión. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. No nos corresponde, siendo del pueblo del Dios Altísimo, temblar, actuar con cobardía, escondernos. Cierto es que el Señor puede estarnos reprendiendo, lo merecemos. Por eso dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Porque dicho sea de paso, dice Jonatán, esto que nuestro ojo está informándonos de que la batalla estaría perdida, para Dios no es un problema. Dios puede salvarnos con muchos o con pocos. No dependemos del factor humano, lo cual su padre sí hacía, depender de sus esfuerzos o tratar de depender de sus esfuerzos. Nunca le funcionó, no al menos bien. Dios bendijo la confianza de Jonatán. Claro, siempre honra a los que buscamos honrarle. Y con la muerte de 20 soldados filisteos, en ese emprendimiento, en esa etapa inicial, o sea, humanamente las matemáticas no daban, Israel no hubiera podido prevalecer. Pero vea cómo el Señor maneja las estrategias de una manera tan hermosa y al mismo tiempo sorprendente. Con la muerte de 20 soldados filisteos, dice el Señor, con esto es suficiente para lo que viene después. Y que le queda claro entonces a cualquier humano de que la batalla la ganó Dios. Fue suficiente con la muerte de 20 soldados filisteos para debilitarlos emocionalmente. Entonces estos vienen en serio. No dudan. Pensábamos, dicen los filisteos, que con este carruaje, con este equipo, con este arsenal de carros, era más que suficiente. Dicen, no los está intimidando. Vimos que algunos, porque ya ve, los rumores corren rápido, ¿no? Vimos que algunos ya hasta desertaron. Y ahora tal vez algunos ignorando su nombre, otros conociéndolo, Jonatán, viene y a afrontar lo que sea. Esto es, está dependiendo de su Dios. Por algo hay este arrojo, por algo hay esta vehemencia. Entonces, Dios permita que en nuestra vida, hermano, nosotros podamos evidenciar para con quien sea, amigos y entrecomillaré enemigos, una confianza plena en el Señor. ¿Por qué entrecomillo esto de enemigos? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora, si hablamos de la otra dimensión, hablamos en sí de las huestes espirituales, bueno, hermoso será que podamos aspirar usted y yo en nuestra confianza neta, totalmente en Dios, de que dependemos de Él justamente, y esto hasta los demonios lo perciben o lo pueden percibir. ¿Qué estamos, digamos, concluyendo en esta última expresión? Que la forma más efectiva de testificar del Evangelio de Jesucristo es que confiamos no solamente en ese Evangelio, en ese mensaje, sino en quién,
en el Cristo de ese evangelio. Y esto impulsarnos para proclamar esta gran verdad, este mensaje de salvación sin timidez. Solo, insisto, en la medida en la que nos abandonamos, nos confiamos en los brazos del Señor, lo podemos disfrutar, lo podemos palpar en nuestro desempeño ministerial. Bueno, entonces fueron aterrorizados, ya debilitados en esa situación emocional, porque hemos de entenderlo. Lo que reina en nuestro pensamiento manda en el corazón, o bien puede mandar la orden en el corazón, y el cuerpo obedece. Entonces, ante esta confusión, titubeo, fragilidad por parte de los filisteos, ahora sí vemos a un hombre, Saúl, entrando en acción. Una vez más, confiando más en sí mismo que en alguien más. Porque vea hasta dónde es que está entrando en acción. Cuando ya su ojo le reporta, esta batalla está ganada. Es hasta ese momento. Jonatán, su hijo, lo hace al revés, apelando a la misericordia y gracia que Dios podía derramar a favor de su pueblo, con todo y que no lo mereciera. Saúl se adjudica la victoria y asombrosamente adquiere por esto gran popularidad. O sea, digo asombrosamente porque pues el pueblo debió haberlo visto. ¿Cómo es que Dios usa a Jonatán para esto? Sin embargo, el sesgo es hacia Saúl, que bueno, el pueblo lo aclama y dice: qué bueno que te tenemos comandando al pueblo, comandando al ejército, qué bueno que seas nuestra cabeza. Ahora, yo quiero creer, lo podemos entender así a la luz de la palabra del Señor, que esto no fue un conflicto para Jonatán, pero porque él no quería llevarse una gloria que de por sí no era de él, era de Dios, pero sin duda le dio tristeza, mucha por cierto, al ver la reacción de su padre. Bueno, estamos entrando a la segunda batalla, lo cual ya nos anuncia que viene siendo el final de la clase. La batalla contra Amalek, es decir, contra los amalecitas. Capítulo 15, igual vea la longitud de este pasaje, del versículo 1, quiero decir, al 35. Después vamos a leer los primeros 3 versículos porque aquí tenemos un diálogo de Dios con Saúl usando la vida de Samuel. Y más que un diálogo, un anuncio, un comunicado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ojo, esto como un recordatorio. Es como si Samuel le hubiera dicho: a ver, Saúl, estás aquí haciendo fiesta, estás muy contento de que los filisteos una vez más caen bajo tus pies. Recuerda, estás aquí porque Dios te puso aquí. Y si te puso aquí es porque contempló tu reinado, bueno o malo, de principio a fin. Que no se te olvide esto. Estoy parafraseando, obviamente, mi hermano. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, puesto que es a él al que le tienes que rendir cuentas, porque lo que tienes es de él. Entonces, está atento, Saúl. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Hermano, de lo único de lo que Dios se olvida es de nuestros pecados. En la cruz de Cristo han sido pagados, y cuando los confesamos dice al Señor: no me acordaré más de esto. Pero lo demás lo tiene muy pendiente, ¿no? Y le dice a Saúl: yo tengo una cuenta pendiente contra Amalek, contra los amalecitas. Recuerdo lo que hizo mi pueblo cuando subía de Egipto. En otras palabras, o sea, la victoria que les voy a dar contra los amalecitas es justo por esto, por amor a mí mismo, por amor a mi pueblo. Digo, porque ya se había visto cómo Saúl tendía a aplaudirse a sí mismo. Entonces, bien le está avisando el Señor: ¿sabes qué? Esta no te la vayas a aplaudir. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Tenemos aquí una promesa, pero con un mandato. Dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. O sea,
No podíamos considerar, ok, a lo mejor un bebé trae el ADN de un asesino, pero pues el buey, el becerro, de algo podemos estar seguros. En ello ya había una contaminación. ¿Por qué y cómo? La Biblia no lo detalla, pero estemos seguros que el Señor lo que quiso es erradicar por completo esto. Mire, estoy aquí utilizando obviamente una imagen que nos proporciona la red, o podemos tomarla de ahí, y créame que es una imagen amable con respecto a lo que realmente estos hombres pues evidenciaban desde su forma de vestir un nulo temor a Dios, obviamente al Dios verdadero, y por ende todos los pecados que usted se pueda imaginar, hasta con ellos mismos. Bueno, entonces, ahí tenemos una asignatura por parte de Dios, una orden, que cree, Saúl la acató o no. Bueno, no hay un sí, no hay un no en apariencia. La desobediencia de Saúl es tal cual porque obedeció parcialmente. Es decir, llegó un momento en el que dijo, no tengo que ser tan drástico. No tengo. Otra vez enfocando su criterio, no el de Dios. Y entonces, cualquier obediencia parcial, no se nos olvide esto, se constituye en una desobediencia. Los 10 mandamientos justo están, aparte de para reflejarnos el carácter divino, para entender la imposibilidad de cumplir cabalmente por esfuerzo humano toda la ley. Ya no se diga si contemplamos los 613 mandamientos que podemos ver en el Antiguo Testamento. Entonces, no podemos obedecer a Dios conforme a la magnitud, talla de su santidad. Por eso, nuestra obediencia siempre generalmente es parcial. Por ende, estamos en pecado, requeríamos de un Señor y Salvador, Cristo Jesús. Cuando digo requeríamos de un Señor, es por tantas razones, pero la que quiero resaltar en este momento es porque, siendo Dios, siempre sería el único que podía cumplir con las demandas de su propia ley. Entonces, claro está, entonces, que en nuestra vida cristiana vemos altibajos, sí, pero nuestra intención viene siendo una. Nuestro objetivo es uno. Siendo hijos de Dios, es el de cumplir su voluntad plenamente. ¿Corto nos quedamos siempre? Sí. Aquí lo que estamos viendo es una asignación que se hace a sí mismo. Bueno, Dios ordena esto, yo me estoy indicando hacer lo otro. ¿Qué? Dejar con vida a un sector. Y entonces, la desobediencia de Saúl llevó a Dios a una expresión total y definitiva de rechazo. Eso que le anuncia a través de Samuel de tu reinado será corto, bueno, empieza ya a entrar en detalles y a ser concluyente. Tanto que Saúl se da cuenta, tristemente para él, hasta ese momento, que con Dios no se juega. Y entonces trata de confesar su pecado, pretende de hacer sacrificios, pero obviamente esto ya nos surtía efecto. ¿Y por qué? Si Dios es misericordia, decimos de manera plena. ¿Por qué esa reacción de parte del Señor? Sin duda que Dios lo conoce todo, veía que atrás de ello había un carácter convenenciero. Bueno, para que no deje yo de ser rey, para que no yo viva menos tiempo del que pudiera haber vivido, pues hago lo que sea. No es a cambio de, Señor, no te obedecí esto, pero ¿qué tal? Te traigo flores. Pero ¿qué tal, no sé, cualquier otro elemento, mucho menos un ritual? Dice el Señor, yo esto no lo estoy pidiendo. Pido dependencia, pido obediencia, pido confianza, una confianza que te lleve a obedecerme, aunque no entiendas el propósito de un mandato. Y bien, pues de esta forma estamos concluyendo. Aquí tenemos algo que para la conclusión está muy bueno, porque vea, en los versículos 15, 21 y 30 tenemos una expresión dramática por parte de Saúl. En este anuncio definitivo, con carácter de definitivo de parte de Samuel para con Saúl,
Saúl trata de congraciarse, de hacer a un lado esta consigna divina, pero vea el lenguaje que maneja. Por eso la invitación es que lo lea usted en estos 3 versículos, que están así espaciados durante el capítulo. Al hablar de Dios, Saúl se dirige al profeta Samuel diciendo, tu Dios, en las 3. Nunca dijo, mi Dios o nuestro Dios. Esto consideramos evidencia una ruptura interna real, seria, aquí lo vemos palpable, y tristemente para Saúl, definitiva, entre él, su corazón, y el corazón de nuestro Señor. Hermanos, ¿qué podemos nosotros de manera resumida sacar de todo esto? Bueno, cada quien de acuerdo a su necesidad, pero queremos proponer como una que engloba a muchas de estas, el entender lo que tenemos es de parte de Dios. De todo lo que tenemos hemos de dar cuenta. Tercero, si queremos dar buenas cuentas, no perdamos la brújula, no perdamos el piso, no perdamos de vista que necesitamos depender del poder de Dios, nunca de nuestras fuerzas. Vamos a orar y concluimos de esta forma. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido disfrutar contigo, Señor, porque sin duda, tú lo sabes, hemos puesto cada momento de esta clase en tus manos para, Señor, escucharte y entender la importancia de no perder de vista tu grande amor para con nosotros y que eso nos lleve a un temor santo para cuidar cada cosa que tú nos das y rendirte en su momento buenas cuentas. Algún día, apoyándonos en pasajes neotestamentarios, podremos escuchar, no serás más mayordomo, da cuenta de tu mayordomía, y queremos hacerlo, Señor, de una manera gozosa en la que tu bendito nombre sea glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, le invitamos cordialmente a la lección número 5, la que está dando inicio a la segunda de 3 partes de este estudio bíblico, considerando 12 lecciones. Hemos concluido ya con la 4ª, hemos concluido ya con la 3ª parte. A Dios gracias, y claro que también a usted que nos ha acompañado, nos ha respaldado con sus comentarios y con sus oraciones. Reciba de nuestra parte un fuerte abrazo. Hasta la próxima.